El siguiente programa es presentado con el patrocinio de Verdades eternas con Humberto Canción. Padre amado, muchas gracias te damos, mi Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos regalas de poder estar ante tu presencia. No hay honra más grande que ser humano alguno pueda tener que poder acercarse al lugar santísimo donde tú moras. Anhelamos cada día, Dios amado, con todas las fuerzas de nuestro corazón, acercarnos más a ti. Tú eres la luz verdadera, y el que te sigue no andará en tinieblas, dice tu palabra. Gracias, Dios amado, porque siempre estás dispuesto para nosotros. Cada vez que te buscamos con todo el corazón podemos hallarte, y eso nos llena de paz, eso nos llena de gozo, saber que tú siempre estás allí, amándonos, siendo paciente con nosotros, siendo fiel, a pesar de que muchas veces te fallamos, a pesar de que muchas veces no seamos infieles. Tú te mantienes fiel. Gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias por tu misericordia extendida sobre nosotros en esta nueva jornada. Gracias por regalarnos esta nueva oportunidad de correr hacia esa nueva Jerusalén, de correr hacia esa salvación eterna que es el regalo más maravilloso que tú nos has otorgado. Muchísimas gracias. Hoy venimos delante de la presencia tuya con el corazón dispuesto para que sigas trabajando en él, para que cambies, amado Dios, lo que tengas que cambiar, para que restaures, Dios amado, lo que tengas que restaurar. Pero el anhelo más grande es que nuestro corazón pueda ser un lugar en donde la presencia tuya pueda morar. Hoy abrimos nuestro corazón y te invitamos para que tomes el control total y absoluto de él. Tu palabra dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Y hoy todos nosotros abrimos las puertas de nuestro corazón para recibirte y para invitarte, Señor, para que entres en nuestras vidas, para que entres en nuestros hogares, en la vida de nuestros hijos, en la vida de cada miembro de nuestras familias, y nunca más te vayas. Que tú seas el centro, mi Señor, de nuestra vida, que todo lo que hagamos, Dios amado, sea para gloria y honra de tu nombre.
Gracias por esta preciosa oportunidad de poder estar aquí, de poder escuchar tu voz, de poder seguir tu consejo. Gracias por traernos y por despertarnos cada mañana para ser ministrados por tu Espíritu Santo. A ti la gloria, a ti la honra por todo lo que harás. En tus manos está cada uno de mis hermanos, cada persona que tú traes de diferentes partes del mundo para congregarnos en torno a tu palabra, que hoy nos podamos todos sumergir en el río de tu Espíritu, que es tu palabra, y podamos ser saciados por completo, que por causa de la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, toda preocupación se vaya, todo afán, todo temor, toda incredulidad y todo aquello que nos quiera robar este momento de intimidad contigo. Queremos que sepas, mi Señor, que te amamos y que nos sentimos muy honrados de poder estar aquí. El regalo más grande que podemos recibir, mi Señor, en este día de parte tuya, es que tu presencia nos acompañe siempre. Que tú vengas delante de nosotros, Señor, como poderoso gigante rompiendo puertas de hierro, cerrojos de bronce y peleando nuestras batallas. Confiamos plenamente, Señor, en que si tú estás con nosotros, nadie, absolutamente nadie, podrá estar en nuestra contra. Eres bienvenido a este lugar, mi Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Espero que hayan amanecido muy bien. Pido al Padre Todopoderoso que nos llene de su paz, que nos llene de su gozo, que los frutos del Espíritu Santo se puedan evidenciar en nosotros en este día. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Vosotros sois las ramas, somos las ramas de Cristo, somos las ramas de Dios en este mundo y Él nos ha llamado para que llevemos fruto y para que llevemos fruto en abundancia. Recordamos la palabra que el Señor nos daba para el comienzo de este año. Todavía no hay grano en el granero. Todavía no, la vid no ha dado su fruto, ni el granado, ni la higuera, ni el aceite. Pero desde este día yo te bendeciré, y eso me dejó pensando. Porque Dios se está anticipando a la bendición. Es posible que no veas absolutamente nada ahora, pero Dios dice: aunque tú no veas, yo voy a bendecirte. Porque la bendición que viene para nosotros no es fruto de nuestro esfuerzo. Esto viene del corazón de Dios. Y Él es el que nos provee a nosotros todo lo que necesitamos. Así que estemos tranquilos, porque esa redención viene, porque ese pan de la palabra viene, porque el aceite de unción viene, porque los frutos del Espíritu Santo vienen, y por supuesto la provisión que necesitamos, porque Él sabe lo que nos hace falta, también viene. Hay que creerlo con todo el corazón. A todos ustedes un abrazo fraterno, gracias por estar allí con nosotros. Ayúdenos a compartir esta transmisión, por favor, para seguir llegando a muchos más corazones. Dale me gusta a esta transmisión, cuéntale a tus amigos y familiares que ya Verdades Eternas está al aire. Aquí seguimos adelante en este 2023 con la bendición de Dios. Que esta palabra, Señor, cumpla el propósito con el cual tú la envías en nuestra vida. Amado, no queremos ser oidores de tu palabra, sino hacedores de ella. Ayúdanos a ser personas sabias y prudentes, que edifican su casa sobre la roca, que son aquellos que oyen la palabra, aquellos que la guardan y aquellos que la practican. Habla, mi amado Dios, que tu pueblo te escucha, y declaro: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Mis amados, hoy el tema que vamos a estar compartiendo lo hemos titulado Nuevo Nacimiento. Nuevo Nacimiento. El libro de Nehemías, en el capítulo 11, en el verso 26, dice:
Nehemías 11:26. En Jesuá, Moladá y Bet-Pelet. Otra de las ciudades que escogieron aquellos que no fueron seleccionados para vivir en Jerusalén, la ciudad santa, o que sencillamente renunciaron a morar allá, fue esta ciudad de nombre Molada, así se llamaba, Molada. Molada viene de la palabra hebrea moladash, que significa nacimiento. Molada es nacimiento, es origen. Molada es generación. Esta ciudad se encontraba situada en la parte sur de Judá. El habitar en un lugar llamado Molada o nacimiento les debió haber llevado a experimentar ese nacimiento en sus propias vidas. Pero no habían podido nacer de nuevo por estar lejos de Jerusalén, apartados de una comunión real y verdadera con Dios. En la Biblia se habla de un hombre llamado Nicodemo, que, aunque era un maestro de la ley y un erudito en la interpretación de la palabra de Dios, era como si viviera en Molada también. Porque aunque tenía mucho conocimiento acerca de Dios, no había nacido de nuevo. Miremos esto que quedó registrado en el libro de Juan capítulo 3, versos del 1 al 10. Juan 3 del 1 al 10. Miren esto. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un hombre que tenía una posición entre los judíos. Verso 2. Este vino a Jesús de noche, como que no quería que lo vieran, y le dijo, Rabí, ese Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Verso 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Verso 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Eres maestro y no sabes esto.
Nicodemo enseñaba a otros acerca de los misterios del reino de Dios. Era un experto en la ley, pero él no sabía cómo nacer de nuevo y predicaba así. Y esto que nos enseña, se puede predicar la palabra, escuchar la palabra, orar a Dios, leer la Biblia y nunca haber nacido de nuevo. La condición para ver o entrar al reino de los cielos, que es el propósito que todos nosotros seguimos. De nada sirve haber estado todos estos años buscando de Dios y no haber entrado nunca al reino de los cielos. Según Jesús, el requisito para ver o entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Es como el Señor diciéndole a Nicodemo y por supuesto también a nosotros: ¿quieres entrar al reino de los cielos? Debes volver a nacer. ¿Cómo se puede hacer eso? Juan capítulo 3, verso 4. Esa fue la pregunta que hizo Nicodemo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Cómo es eso? El día que nuestras madres nos dieron a luz, nacimos por primera vez. Pero ¿por qué ese primer nacimiento no nos sirve para entrar al reino de los cielos? La respuesta es porque absolutamente todos somos pecadores por pertenecer a la simiente de Adán y Eva. Mire qué dice Romanos 5:12. Romanos 5:12. Por eso ese primer nacimiento no sirve. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por causa del pecado de Adán, el pecado entró a todos los hombres, y eso nos incluye a usted y a mí, aunque muchos a veces digamos: pero yo no le hago mal a nadie, yo soy bueno. Todos pecaron, todos. Aún aquel que considera que nunca ha pecado, todos somos pecadores. Por eso ese primer nacimiento, con esa marca de pecado, no nos permite entrar al reino de los cielos. Cuando nuestros padres fueron colocados en el bello jardín del Edén, fueron probados en su lealtad a Dios. Ellos estaban en libertad de elegir servir a Dios o por la desobediencia aliarse con el enemigo de Dios y del hombre. La primera gran lección moral dada a Adán fue la de abnegación. Las riendas del dominio propio fueron colocadas en sus manos. Él nos dio voluntad o libre albedrío. A Adán y a Eva se les permitió participar de cada árbol del huerto, con excepción de uno solo. Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Dice la palabra Génesis 2, 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Había una sola prohibición: el árbol de la ciencia del bien y del mal. Este árbol prohibido era tan atrayente y hermoso
como cualquiera de los árboles del huerto. Se lo llamó el árbol del conocimiento, porque al participar de ese árbol, del cual Dios había dicho no comerás, tendrían un conocimiento del pecado y experimentarían la desobediencia, que en definitiva fue lo que sacó a Adán y Eva del huerto del Edén. Con cuán intenso interés observó todo el universo el conflicto que había de decidir la posición de Adán y Eva. Cuán atentamente escucharon los ángeles la palabra de Satanás. Cuán ansiosamente esperaron para ver si la santa pareja que había creado Dios sería engañada por el tentador y se rendiría a sus artificios. Se preguntaban, ¿entregará a Satanás y la santa pareja su fe y amor al Padre y al Hijo? ¿Aceptarán su falsedad como verdad? Adán y Eva se persuadieron de que un asunto tan pequeño como comer del fruto del árbol prohibido no podría resultar en una consecuencia tan terrible como Dios había declarado. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Esa palabra morir es separarse. El día que coman de ese árbol se van a separar de mí. Pero ese asunto pequeño era el pecado, la transgresión de la inmutable y santa ley de Dios, y abría las compuertas de la muerte y de indecibles penalidades para nuestro mundo. Ellos en su momento estimaron el pecado como algo trivial. No deberíamos hacer nosotros lo mismo, porque las consecuencias del pecado son desastrosas, no solo para nosotros, sino también para nuestras futuras generaciones, quienes quedarían con esa marca imborrable de nuestro pecado. Eva nunca se imaginó que al ver aquel fruto que le llamó tanto la atención, iba a afectar a sus hijos y a sus generaciones. Ahí vemos como un hermano mató a otro, Caín mata a Abel, y toda esa generación de Adán y Eva se corrompió a tal punto que Dios quiso raer a toda esa generación de la faz de la tierra, y es cuando envía el diluvio. Afortunadamente, hubo un hombre que halló gracia delante de Dios y se salvó él y su familia. Todos sin excepción nacemos con pecado. Conforme enseña la Escritura en el libro de Romanos 3:23, todos nacemos con pecado. Por eso ese primer nacimiento no nos permite entrar en el reino de Dios. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, destituidos, apartados, lejos de la gloria de Dios. Quienes aún viven bajo la influencia de ese primer nacimiento, la Biblia lo llama de ese primer Adán, están excluidos de la gloria de Dios, excluidos por completo. Y al encontrarnos excluidos de la gloria de Dios, fuera de la gloria de Dios, ese detalle no nos permite entrar en el reino de los cielos. Por eso es que se requiere un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Sin Cristo, viviendo en nosotros, nuestros pensamientos, sentimientos y emociones nos llevan a actuar mal. Es decir, tenemos una tendencia pecaminosa que nos mantiene esclavos de nuestros delitos y pecados y nos lleva a una vida vacía y sin propósito. El pecado nos separa de Dios por completo. Debido a la santidad y pureza de Dios, como dice Isaías 59:2. Miremos Isaías 59:2.
Dice Isaías 59:2, pero vuestras iniquidades, mire esto, muy atento por favor, pero vuestras iniquidades han hecho división. Eso pasa con las iniquidades, eso pasa con los pecados, dice, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay una división total. Ay, yo no sé por qué Dios no me oye. Si yo tanto que oro, yo tanto que le pido, mientras haya pecado, Dios no escucha. Estamos separados por completo de Él, aunque usted ore todo lo que quiera. Las iniquidades o el pecado nos apartan de Dios. Por supuesto que Dios nos ama, pero Él, porque nos ama, no va a compartir su santidad con nuestro pecado. No es que Dios me ama así, dice mucha gente para no cambiar. Por supuesto que Dios te ama a ti, pero no ama el pecado que cometes. El pecado, creámoslo o no, nos aleja de Dios. De hecho, ese es el significado de muerte como lo vimos hace un instante. El día que comas de ese fruto ciertamente morirás. Te vas a separar. Muchos dicen, pero es que ya yo hice la oración de fe. Pero una oración de fe para aceptar a Cristo en el corazón, ¿cualquiera la puede hacer? Pero Dios nos llama a nacer de nuevo. Lo cual no tiene que ver solo con una pequeña oración, sino también con un estilo de vida. Cuando Nicodemo, maestro de la ley, se acercó a Jesús para hablar con él, Jesús le dijo, miremos de nuevo Juan capítulo 3, verso 3. Mire lo que le dijo. Juan 3:3. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, escuche esto, que esto es importante, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede. ¿Puede una persona que murió sin haber nacido de nuevo estar con Dios en la eternidad? Según la Biblia, no. Se requiere nacer de nuevo. Nacer de nuevo tiene que ver entonces mucho más que con saberse la Biblia. Nicodemo era un experto en la Biblia. No, yo nací de nuevo porque me sé la Biblia. Yo nací de nuevo porque predico la palabra. Nacer de nuevo tiene que ver mucho más que con ayunar. Nacer de nuevo tiene que ver mucho más que orar. Nacer de nuevo va mucho más allá de diezmar. Va mucho más allá de interceder. Nacer de nuevo tiene que ver más bien con un estilo de vida, con hacer todo lo que anteriormente no hicimos. Nacer de nuevo es ver la vida desde diferente perspectiva como un objetivo trazado, que no es otro que agradar a Dios en todo. Nacer de nuevo tiene que ver con ir dejando nuestra vida antigua para vivir una nueva vida en Cristo Jesús. Porque hay muchas personas que dicen seguir a Cristo, pero sus frutos no lo reflejan. ¿Por qué?
porque simplemente no han nacido de nuevo. No han nacido de nuevo. Solamente repitieron una oración. Quizás asisten regularmente a una iglesia o se congregan en este programa, pero su vida en su día a día no refleja que Cristo vive en él o que ha nacido de nuevo. Por eso muchos en diciembre, en las fiestas del 24 y del 31, se embriagaron, haciendo las mismas cosas que antes hacían, porque no han nacido de nuevo. A veces creemos que estamos haciendo bien, solo porque religiosamente asistimos a la iglesia los días de servicio. Pero más allá de una asistencia, Dios demanda de nosotros una vida, que a través de nuestras acciones prediquemos lo que Cristo ha hecho en nosotros, transformando nuestro ser desde el día que nos rendimos a Él. Eso es nacer de nuevo. Nicodemos, ¿cuántos años llevaba en los caminos de Dios? Yo no sé. Pero era un principal, era un hombre que tenía un conocimiento profundo en la palabra y no había nacido de nuevo. Segundo de Corintios 5:17. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, si está en Cristo, si no está. Si alguno está en Cristo, ¿qué pasa cuando uno está en Cristo? La evidencia de que uno está en Cristo es que es una nueva criatura. Aquí dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, no es la misma. Y dice: las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todas, no algunas. No, yo cambio poco a poco. No, todas son hechas nuevas. Todas. Ay, pastor, pero es que eso de cambiar, eso es terrible. Eso no es así de la noche a la mañana. Por supuesto que el Señor va perfeccionando con el paso del tiempo, pero cuando hay un encuentro personal con Dios, lo mínimo que pasa es que la persona cambia. La persona cambia. Es como el que se dedica al sicariato y mata muchas personas al mes por dinero. Digamos que 20 personas. Hace la oración de fe y dice: yo he cambiado porque ahora solo mato 15. Uy, yo estoy muy bien porque ya han pasado 20 años y solo mato 5 personas al mes. ¡Wow! ¡Qué cambio he tenido! Y ya han pasado 50 años en los caminos de Dios y dice: ¡wow! Yo estoy muy bien porque yo solamente mato a una persona. Yo estoy muy bien porque a veces me enojo es de vez en cuando, no como antes. A veces miento de vez en cuando, a veces sí, una canita al aire de vez en cuando. Miremos algunas características de una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo. Lo primero es que la persona que ha nacido de nuevo vive con el objetivo en su mente y en su corazón de agradar a Dios en todo lo que hace. Lo segundo, cuando falla, porque somos seres humanos que nos equivocamos, cuando falla o peca, siente un dolor profundo en su corazón por haberle fallado al Señor y como consecuencia busca rápidamente la restauración en su presencia. Lo tercero, evidencia de una persona que ha nacido de nuevo, es que no se conforma en saber que Cristo lo salvó, sino que también busca que otros sean salvos por medio de Cristo Jesús. Lo cuarto, la persona que ha nacido de nuevo
le causa dolor cuando el nombre de Cristo es vituperado. 5. La persona que ha nacido de nuevo verdaderamente tiene una comunión o cosas en común con Dios, una comunión diaria. Esto no es solo cuando yo tengo un problema o necesito que Dios me haga un milagro, entonces busco a Dios. Esto no es solo los domingos o de vez en cuando. Es una comunión diaria y permanente. La persona que ha nacido de nuevo ora. La persona que ha nacido de nuevo lee la Biblia. La persona que ha nacido de nuevo reflexiona en la palabra del Señor y busca siempre alimentar su espíritu. La persona número 5 que ha nacido de nuevo ayuda al necesitado, pues su corazón tiene compasión por los desfavorecidos en este mundo. La persona que ha nacido de nuevo, su forma de hablar es diferente, pues siempre incluye a Dios en sus charlas, sin ser cansón ni religioso o extremista. La persona que ha nacido de nuevo comprende a los demás y los ve como un alma necesitada del Señor. La persona que ha nacido de nuevo no anda criticando ni anda metida en chismes, sino que ayuda. La persona que ha nacido de nuevo no derriba, sino que levanta. La persona que ha nacido de nuevo no pisotea, sino que restaura. La persona que ha nacido de nuevo usa la Biblia como su manual diario de vida, es decir, trata de obedecer a su palabra, negándose a sí mismo y siguiendo el camino de Cristo. La persona que ha nacido de nuevo vela constantemente por su vida espiritual, ya que reconoce que se encuentra en una lucha espiritual diaria. La persona que ha nacido de nuevo no se rinde en su camino hacia la eternidad. Pueda que se equivoque, pero se levanta. 7 veces cae el justo y será levantado. Se levanta y sigue hacia la eternidad, ya que reconoce que a pesar de las dificultades de la vida, Dios ha prometido estar con él. Estas y muchas otras descripciones caracterizan a una persona verdaderamente nacida de nuevo. La pregunta es, ¿estamos dando frutos que hablen de nosotros como unos hijos de Dios nacidos de nuevo? Nosotros somos valiosos para Dios. Por lo tanto, deberíamos vivir cada día agradecidos, porque Él nos hizo nacer de nuevo, como dice su palabra. En el libro de Santiago 1:18, Nueva Traducción Viviente, dice la palabra, Santiago 1:18. Mire qué dice aquí. Él por su propia voluntad, Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. Mire esto tan poderoso y tan hermoso. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo. ¿Por medio de qué nacemos de nuevo? Mire esto es clave. Esto es clave. Lo dice la Biblia. Nos hizo nacer de nuevo ¿por medio de qué? Por medio de la palabra de verdad que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión, dice la Biblia. La verdad de su palabra, por la verdad de su palabra nos hizo nacer de nuevo. Por supuesto, si recibimos y creemos su palabra, porque podemos ser oidores y no hacedores de ella. La verdad de su palabra, que es el agua, es la que nos hace nacer de nuevo, como él mismo lo sugirió en Juan 3:5. Dice, Juan 3:5, respondiendo Jesús, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, el sumergirse en las aguas bautismales, por supuesto que es importante. Escuche, es importante, pero es simbólico. La verdadera agua en la que nos debemos sumergir para bautizarnos o sepultar nuestra vieja naturaleza y nacer de nuevo es su palabra. Su palabra. Salmos 1, del 1 al 3, dice, mire esto: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Verso 2. Sino que en la ley de Jehová, mire esto, la ley de Jehová, en su palabra, está su delicia. Y en su ley o en su palabra medita de día y de noche. Y cuando uno medita de día y de noche en la palabra del Señor y vive conforme a la palabra, verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Vivir conforme a la palabra es como habitar junto a corrientes de aguas. ¿Qué aprendemos de esto? Que de nada sirve que te sumerjas en las aguas bautismales si no te sumerges en el río de su Espíritu Santo, que es su palabra. Juan 7, 38, 39, el Señor está aquí. Juan 7, 38, 39 dice la palabra. Aquí dice, el que cree en mí, ojo, hace la salvedad, como dice la Escritura, no como me contaron mis antepasados, no como yo creo que se debe creer, no como dicen las tradiciones de los pueblos. El que cree en mí, como dice la Escritura, dice, cuando tú crees en Él, como dice la Escritura, no como a ti te parece, dice que pasa algo. De su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Verso 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, por eso no había venido el Espíritu Santo. Por eso usted escuchará mucha gente decir, a mucha gente que se le llena la boca diciendo, es que yo ya me bauticé, ya yo soy bautizado. Me decía alguien en estos días, no, pero es que él cayó en las drogas otra vez. Y él anda en los caminos porque él ya fue bautizado, él ya se bautizó. Sí, es posible que la persona se haya bautizado. Pero si no te sumerges en las aguas de la palabra, obedeciéndola y permitiendo que tu vida sea transformada por la palabra, lamento decirte que asististe simplemente a un ritual religioso y no más. La persona que se bautiza entra en un compromiso con Dios y con su palabra. No con la iglesia, porque como yo me bauticé, entonces yo pertenezco a esa iglesia. Usted se bautiza y entra en un compromiso con Dios y con su palabra. La efectividad de tu bautismo
no es que te hayas sumergido en una piscina, en el mar o en un río o en el río Jordán, porque muchos van a Jerusalén y como Jesús se bautizó allá, ellos también se bautizan allá porque el río Jordán es milagroso. En India, el río Ganges lo consideran un dios y hay gente que va de los países a bautizarse allá porque Jesús se bautizó allá. No, tú has podido meterte en una piscina, en un río o en el mar. Pero lo que habla de tu verdadero bautismo es tu cambio de vida. Tu cambio de vida es lo que testifica de tu verdadero bautismo o compromiso con Dios. Cuando Jesús se bautizó para dejarnos ejemplo, porque Él no necesitaba nacer de nuevo, para dejarnos ejemplo. Mateo capítulo 3, verso 15 dice la palabra. Mateo 3:15. Seguramente Nicodemo ya se había bautizado, ¿verdad? Pero no había nacido de nuevo. Dice, hagámoslo como te digo. Pues Juan el Bautista estaba casi que oponiéndose a bautizar a Jesús. No soy digno de hacer esto. Pero Jesús le dice, es como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo. Le contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Juan lo hizo. Bautizó a Jesús. Jesús fue quien nos enseñó a cómo nacer de nuevo. Fue bautizado en el río Jordán. Y después Dios lo ungió o bautizó con Espíritu Santo. Entonces Jesús volvió a nacer como su Hijo por medio del Espíritu Santo, con la esperanza de vivir otra vez en el cielo. Mateo capítulo 3, verso 16-17 enseña. Mateo 3, 16-17 dice la palabra. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No era una paloma, como paloma. Y venía sobre él. Verso 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tres cosas sucedieron cuando Jesús, en obediencia al Padre, se bautizó. Lo primero que ocurrió es que los cielos fueron abiertos. Con los cielos abiertos podemos tener una comunión con Dios. Lo segundo, el Espíritu de Dios descendió sobre él. Esto nos habla de la unción. Note que si los cielos continúan cerrados, el Espíritu de Dios no desciende. Los cielos primero fueron abiertos y ahí sí descendió el Espíritu. El tercer beneficio del bautismo es aceptación. Dice la Escritura que hubo una voz en el cielo que decía, ¿cuál este? ¿Jesús? Sí. ¿Pero qué había hecho Jesús para que el Padre hubiese dicho eso en el instante? Jesús se había bautizado. Este que acaba de bautizarse, le llamo mi Hijo a partir de este instante. Mi Hijo en quien tengo complacencia. Este reconocimiento del Padre, este es mi Hijo. Y que Dios pueda decir lo mismo de nosotros, este es mi Hijo, esta es mi hija. Este reconocimiento del Padre es fundamental. Es fundamental. Porque al llamarnos hijos de Dios, este es mi Hijo en quien tengo complacencia. Él nos está
permitiendo la entrada a su reino, a su familia. Este es mi hijo. Romanos 8:15. Dice la palabra. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Mire esto, espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre o Papito. Espíritu de adopción. La expresión nacer de nuevo también se puede traducir como ser engendrado desde arriba, nacer de nuevo. Nacimos del vientre de nuestra madre, pero aquí estamos naciendo de Dios. Ese es el nuevo nacimiento, nacer de Él. Lo que confirma que es Dios quien lo selecciona para estar en su presencia por la eternidad. No fue porque naciste del vientre de tu madre, fue porque naciste de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 y 13, dice la palabra. Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que no. A los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre de Jesús. Dice, les dio potestad. Esa palabra potestad es autoridad. De ser hechos, escuche esto, hijos de Dios. Los que creen en Cristo Jesús se les da potestad de ser llamados hijos de Dios. Verso 13. ¿Por qué hijos de Dios? Porque no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne. Ya no venimos de Adán y Eva, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nacimos de Dios. Eso es nuevo nacimiento. ¿Cómo explica la Escritura en este texto? Si nos arrepentimos de nuestros pecados, nos apartamos de todo aquello que a Dios no le agrada y creemos verdaderamente en Jesús, nacemos espiritualmente. Dios nos da un segundo nacimiento, ya no por voluntad humana, sino que Dios nos une su espíritu con el nuestro, lo que se conoce como el bautismo del Espíritu, para darnos vida eterna y hacernos sus hijos. Entonces, con su Espíritu habitando en nosotros y edificados día a día en su santa palabra, podemos vivir libres y llenos de su amor, haciendo su voluntad, agradando a Dios con nuestros pensamientos, con lo que hablamos y con lo que hacemos, ya que el pecado no nos controla llevándonos a una vida en derrota, sino que su Espíritu nos conduce a una vida plena y con fruto. Así que apropiémonos de esta verdad en nuestro diario vivir. Postrémonos ante Dios en sincero arrepentimiento y pidamos que nos haga nacer de nuevo. Que nos haga nacer de nuevo. Gracias al sacrificio de Jesús en la cruz y a su resurrección, recibamos el agua de su palabra, que anuncia su salvación, y por medio de la fe en Jesucristo, recibiremos su Santo Espíritu para que habite en nosotros. Juan capítulo 14, verso 17. Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Dios hizo realidad esa esperanza cuando resucitó a Jesús como ser espiritual. Y lo bueno es que en el libro de Efesios, capítulo 2, habla de que nosotros resucitamos juntamente con Cristo. Dice, por gracia soy salvo. Pero dice, juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Aportó un lugar para nosotros.
Eso lo hizo Cristo. Hechos capítulo 13, verso 33. Hechos 13, 33. La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Él nos ha engendrado. En el nuevo nacimiento, ese primer nacimiento de Adán, que nos mantenía excluidos de la gloria de Dios, fue reemplazado por el nacimiento de Jesús, que nos hace aceptos en el reino de los cielos, por su nueva naturaleza que ahora mora en nosotros. No sé si usted recordará que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se cubren su desnudez y su vergüenza con unas hojas de higuera. Pero el Señor le colocó unos delantales de pieles para que esos delantales de pieles se los hubiesen colocado, debió existir un sacrificio de un animal. El animal fue sacrificado y ahora ellos tenían un delantal de pieles. Y si el animal estaba recién sacrificado, me imagino que de la piel de ese animal salía sangre. Pero el Señor enseñó el principio para poder retornar después de haber fallado a Dios, de haber pecado como lo hicieron ellos, a su presencia. No es con hojas de higuera que nos hablan de nuestras buenas obras, es que yo hago buenas obras, es que yo... No, esas son hojas de higuera. Tú necesitas un delantal de pieles. Y para que ese delantal de pieles sea puesto sobre tu vida, necesitas un sacrificio, y ese sacrificio fue Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando tú te pones ese delantal, Adán decía, lo que pasa es que estábamos desnudos. El pecado avergüenza. Y esa piel tenía como finalidad cubrir la vergüenza de Adán y de Eva, cubrir el pecado de Adán y Eva. No eran las hojas de higuera, no eran las obras de justicia, era ese delantal de pieles, delantal del Cordero que había sido crucificado. Entonces, como el delantal es puesto ahora sobre la humanidad que ha pecado, Dios, ¿a quién ve? Ya Él no ve la vergüenza de la persona que pecó. Ahora delante de los ojos de Dios está un Cordero que está cubriendo tu vergüenza. Está un delantal de pieles cubriendo tu vergüenza. Es Jesús. Si alguno está en Cristo, metido en Cristo, entonces ya el Padre no nos ve a nosotros, ya no ve nuestra vergüenza, ya no ve nuestro pecado, sino que ve a su Hijo Jesucristo. Eso nos hace aceptos en el amado, porque ya Dios no nos ve a nosotros con nuestras fallas y pecados, sino que ve a su Hijo Jesucristo, quien fue el que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso nos permite estar participando de esa familia de Dios. Juan 3:16, dice la palabra. Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es nacer de nuevo. Termino con esto. Si al reino de los cielos quieres pertenecer, del agua y del Espíritu debes volver a nacer. Nacer de nuevo. Eso es lo que necesitamos. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias por estas verdades eternas poderosas que tienen como propósito acercarnos cada día más a ti y quebrantar de nuestra mente y de nuestros corazones todos estos conceptos, muchos de ellos erróneos, que habíamos aceptado. Nos habían enseñado la tradición que si yo asistía a la iglesia ya era suficiente. Nos habían enseñado que con el simple hecho de descender a las aguas bautismales ya era suficiente. Son cosas que deben hacerse, que son importantes,
Pero más allá de esto, más allá de saberme la Biblia, de seguir algunos rituales que demanda el caminar contigo, tú lo que esperas de nosotros es que nazcamos de nuevo. Porque ese primer nacimiento, de donde procedemos, de Adán y Eva, ese primer Adán, está corrompido con sus deseos engañosos. Por eso el apóstol Pablo tuvo que llegar a la condición de decir: ya yo no vivo, es Cristo el que vive en mí. La única manera en la que Cristo puede vivir en mí es cuando el yo ya no vive en mí. Y ese yo tiene que ser crucificado. Y es crucificado cuando el bautismo verdaderamente cobra un sentido, el sentido espiritual que tiene. Y no es simplemente un simbolismo. Es cuando me determino a despojarme de ese viejo hombre, a despojarme de esa vieja naturaleza. Y cuando me he despojado de esa vieja naturaleza, entonces la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo, es la que mora en mí. Y si la naturaleza del postrer Adán, que es Cristo, es la que mora en mí, entonces mis actitudes, mi comportamiento, mi forma de ser, no debería ser la del antiguo hombre, sino la del nuevo hombre, creado en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que anhela nuestro corazón, amado, porque de nada sirve escuchar todas estas revelaciones a diario y no poder tener un lugar contigo en tu presencia. Tú dejaste muy claro que si no nacemos de nuevo no podremos entrar al reino de los cielos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender esta palabra y a comprender la forma correcta como nosotros verdaderamente podemos nacer de nuevo, y que en nuestras vidas se puedan producir cambios radicales, cambios profundos, que la gente que está a nuestro alrededor pueda notar que verdaderamente la presencia tuya mora en mí, y no seguir con nuestro mal comportamiento que hemos venido arrastrando durante tantos años. Ayúdanos a ser distintos. Ayúdanos a cambiar, amado Dios. Ayúdanos a vivir tu palabra, a sumergirnos en el río de tu Espíritu, que es tu palabra. Es el verdadero bautismo cuando empiezo a vivir conforme a tu palabra, ya no conforme a lo que anhela mi corazón. Gracias, amado Dios, por este llamado que tú nos haces. Hoy es un buen día para tomar la decisión de empezar a caminar contigo, no de una manera religiosa, sino como verdaderos hijos tuyos, engendrados por ti. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por hacernos entender esta palabra. Mi corazón te alaba. Mi corazón te bendice. Gracias, mi Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Ese es el propósito, uno de los propósitos para este año 2023. Cada día que esta palabra, que es el agua, cuando nos sumergimos en ella, nos lave. ¿Con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. La palabra es como un agua. Por supuesto, cuando tú la crees, cuando tú la obedeces, cuando tú vives conforme a ella, es como si te sumergieras todos los días en ella. Así que permite que la palabra de Dios vaya transformando tu vida cada día más y más. Dele me gusta a esta página de Facebook y comparta con sus amigos y familiares. Cuénteles que hay un programa donde cada mañana nos reunimos todos a profundizar en las Sagradas Escrituras. El Señor me los bendiga a todos. El Señor me los proteja y me los guarde siempre. No olviden, si al reino de los cielos quieres pertenecer, del agua y del Espíritu debes volver a nacer. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de